Entrando de una vez en materia, entrando en el mensaje de esta tarde, hoy empezamos una nueva serie donde hablaremos de la provisión de Dios, pero hablaremos también de estar en su presencia siempre, tomados de la mano de nuestro Dios, que es todo poder, que es toda misericordia, que es todo consuelo. Es un Dios que nos suple nuestras necesidades físicas, pero también suple nuestras necesidades espirituales, que es también donde viene la paz a nuestro corazón y a tu corazón. Vamos a estar basados en este domingo en la vida del profeta Elías, y vamos a ver 3 acontecimientos de su vida. Como introducción voy a usar, en una ocasión, yo quisiera contarles, a lo mejor se los he contado, en una ocasión me fui con mi padre y con mi hermano Marcial a un lugar que nosotros le llamamos La Montaña. Es un rancho por allá lejos que tenía mi padre, y estando allá nos agarró un temporal y no podíamos regresar a donde estaba el ejido, y nos quedamos allá literalmente en la montaña, en una cabañita que tenía mi padre, y no había de comer. Yo recuerdo que mi padre cortó pencas de plátano que estaban cerca de la casa, y comíamos sopa de plátano, y el plátano lo sofreía, lo hervía, y nos los envolvía con azúcar, y eso comimos. Pero a donde yo quiero llegar es que aún en medio de esa montaña, en medio lejos donde estábamos, mi padre yo creo que se preocupó. Yo era un pequeñuelo, yo no veía más que montaña, ruido de animales, cacería y situaciones así. Para mí era divertido por la edad, pero aún en medio de eso no nos faltó de comer. Estuvo la mano del Señor ahí con mi padre, con mi hermano Marcial, y pasamos un tiempo hasta que volvimos a regresar otra vez, y el Señor nos sostuvo en ese tiempo. A lo mejor mi hermano tiene otras experiencias de esa vez, pero la historia de Elías precisamente está llena de situaciones que tal vez a nadie le gustaría vivir. La historia de Elías aparece abruptamente en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, y es una vida que se caracterizó por vivir en medio de tiempos de angustia, en medio de tiempos no ideales, que ninguno de nosotros a lo mejor deseara estar en los zapatos de Elías, como decimos coloquialmente. Y la vida de Elías, que les decía que aparece abruptamente en el libro de Reyes, en el capítulo 17, y su primer mandato es ir a hablar frente a aquel rey que había abandonado el temor a Dios, y había abandonado la adoración a Dios, y había arrastrado a su pueblo a una idolatría. Y ese es el primer mandato: enfrentarte ante un rey que no tenía nada de paciente, de nada de misericordioso. Enfrentarte a un rey y traerle una profecía de escasez, una profecía que iba a causar situaciones adversas en ese reino. Y yo quisiera que me acompañaras en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que dice de esta manera, versículo 1 en adelante: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, te recuerdo que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. Este es Elías enfrentándose al rey Acab. Y esta es la profecía: no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo lo ordene, dice Elías. ¿Tú sabes lo que esto significa? No habrá lluvia, no habrá cosechas, tiempo de escasez, tiempo de caos social. Es un tiempo en que la gente tenía que empezar a buscar de qué iban a comer. Era un tiempo de angustia, y esto es la orden que Elías tiene de parte de Dios para este reino. Pero mira las instrucciones que Dios le da a Elías, y esto es maravilloso, donde yo quiero que tú y yo veamos la provisión de Dios en medio de toda situación. Después, en el versículo 2, después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete. ¿A qué se te parece esa palabra?
quédate en casa. ¿No se te parece a esto? Dice, mire, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Kerit quiere decir separado, o sea, sepárate de este ambiente, sepárate, y a donde yo te voy a mandar, te voy a sostener. ¡Qué maravilloso! Dice, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Y las instrucciones: 1, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. O sea, mira, agua sí había, comida no había dónde. Elías tenía que aferrarse a aquella palabra que él escuchó, aquel mandato de Dios. Vete al arroyo, ahí va a haber agüita, pero los cuervos te van a llevar de comer. Y la palabra de Dios dice que le traían en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. O sea, le traían el desayuno y le traían la cena. Él tenía que esperar esa provisión de Dios. Ahora, la misma palabra dice en el versículo 4, bebe del arroyo y como lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Amén. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Ahora, la naturaleza del cuervo no es de dar, la naturaleza del cuervo es de robar. Entonces, mira cómo Dios puede cambiar hasta la naturaleza de un animal para proveerle a su hijo, para proveerle a aquel hombre que había obedecido a Dios, que había confiado en él, que se había enfrentado a un rey, que había dicho va a haber sequía durante mucho tiempo, y Dios le dice, ve y apártate, quédate en ese arroyo, ahí yo te voy a dar de comer, ahí te voy a sustentar. En un tiempo de dificultad, en un tiempo de angustia, Dios siempre va a estar ahí al lado tuyo y al lado mío, siempre y cuando tú y yo no perdamos de vista esta palabra de sostenimiento y de provisión que el Señor tiene para nosotros. Pero si quisiera ir un poquito más allá, en el versículo 7 dice la palabra, sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Ahora quiero que te vayas conmigo hasta donde está Elías, ahí donde hizo su enramada para dormir junto a ese arroyo, y con el transcurso de los días, él empezó a ver que el cauce del arroyo empezó a bajar. Y ya no era el mismo de la semana pasada, y después volvió a bajar, y después ya nada más era un hilito de agua, y que iba a tomar agua ¿dónde iba a tomar agua él? ¿Y qué iba a pasar si el arroyo se está secando? Señor, ¿te olvidaste de mí? Donde tú ves un arroyo o donde ves escasez, no pongas tus ojos en la escasez o en el tiempo de angustia. Pon tus ojos en la palabra de sustento que Dios ha dado para nosotros. Pon tus ojos ahí. En medio de un tiempo como el que estamos viviendo, posiblemente el arroyo se está secando, pero tú sigue confiando en aquella palabra. Ve y bebe del arroyo y los cuervos te darán de comer. Entonces Elías, Señor, y cuando se seque el arroyo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Te olvidaste ya de mí? ¿Te olvidaste o qué va a suceder? Entonces, quiero leerte un versículo, 2 versículos del Salmo 68. Es maravilloso. Mira lo que dice el Salmo 68, versículo 19 y 20. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. A ver, repite conmigo esa frase. Cada día nos lleva en sus brazos. El Señor no te ha olvidado, el Señor no me ha olvidado, aunque tengamos angustia, aunque veamos que el arroyo se está secando, el Señor nos tiene en sus brazos.
Nuestro Dios, continúa el Salmo, es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Amén. Yo quisiera que conmigo ahí en tu casa dijeras amén con todo tu corazón, o que des un gloria a Dios, aleluya. Y voy a preguntarte en esta tarde, ¿quién vive? Amén, y a Él sea toda la gloria. Así es, cada día nos lleva en sus brazos. Es claro que Elías confió en el Señor en medio de este tiempo, y el Señor nunca va a dejar a sus hijos desamparados, mucho menos en una situación de crisis y de escasez. Él es nuestro Padre. Y quiero que vayas conmigo a esta lectura que está en el Salmo 37:25. Aferrémonos a la palabra de Dios. Dice: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Esa es la provisión del Señor. Y en Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8, dice de la siguiente manera: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Vamos, iglesia, vamos a ser como esos árboles plantados en esos ríos de esperanza, de palabra del Señor para ti, para mí. Que este miedo, que esta angustia, que se vaya en el nombre de Jesús, y venga esa paz que solamente proviene de Él por medio de su palabra. El Señor cuidará de nosotros. Y es Elías viendo aquel arroyo que se está secando, pero oh Elías, no es el arroyo el que te va a sustentar, no son los cuervos, ellos serán el medio. Es la palabra de Dios que tú escuchaste y que él creyó, la que va a sostener y va a sustentar a Elías. No es nuestros ojos, son los ojos del Señor sobre nosotros con su palabra, llenándonos de esa paz y llenándonos de lo que tú y yo necesitamos. Y si continuamos la lectura, en los próximos versículos vamos a encontrar como Dios ahora le dice a Elías: Elías, ya aquí se secó, ahora te voy a mandar a otro lugar donde yo ya proveí, ¿cómo se dice? Eso, para ti, para tu sustento. Te voy a mandar a un lugar, a una ciudad lejana fuera de este país, y a un lugar donde se adoran dioses paganos, y donde está una viuda que está peor que tú, en una completa escasez, y que va a cocinar lo último para ya morir. Ahí te voy a mandar y ahí yo quiero que vayas. Y es Dios tratando con Elías también, diciéndole: sigue confiando en mi palabra, no en lo que ven tus ojos. No en lo que ven tus ojos. Confiemos en la palabra dada por Dios. Si Dios está mandando a Elías hasta allá con esta persona, y cuando Elías la encuentra, ve que era una viuda que no tenía nada para ofrecer, pero Elías obedeció a la palabra de Dios. Y Dios puede usar cualquier instrumento para bendecirte, cualquier instrumento para bendecirte. El gobierno de nuestra isla de Cozumel ha anunciado que va a pasar por todas las casas a dar una despensa. ¿Te acuerdas cuando el huracán Wilma? De la misma manera pasó, y ahora lo han anunciado de nuevo. Dios va a usar cualquier medio para sostenerte. No veamos el arroyo secándose, no veamos una viuda que no tiene nada para ofrecernos. Lo que tú y yo debemos de ver es la palabra de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Y claro que no estamos en una situación cómoda, estamos en una situación que a veces nos obliga a ver los difíciles momentos que estamos pasando, pero por encima de eso, veamos la palabra de Dios. Y quiero hacer una lectura más contigo, que está en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Génesis capítulo 8, 20 al 22. Es Noé bajando del arca,
Y tú sabes que cuando ya abrió el arca, lo primero que hizo Noé fue un altar para dedicarle a Dios la gratitud por haberlo salvado durante aquel diluvio que acabó con la tierra. Y dice la palabra del Señor en capítulo 8, 20, 22. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Y escucha esta palabra para ti, para mí. Dice el Señor: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Amén. Aférrate a esta palabra. El Señor le dijo a Noé en aquel entonces: mientras la tierra permanezca. Y yo no creo que este virus venga a destruir la tierra. No es tan poderoso como para que la tierra desaparezca. Entonces aferrémonos a esta palabra de promesa, a esta palabra de sustento. ¿Estamos viviendo una situación incómoda y difícil? Sí. ¿Puedes tener miedo? Sí. ¿Puedo yo tener mucho miedo? También. Pero aferrémonos a lo que Dios nos está diciendo, no a lo que ven nuestros ojos. No a lo que ven nuestros ojos o a lo que nuestros razonamientos nos están llevando. No, aferrémonos a la palabra de Dios. Y quiero repetírtelo: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Amén. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Dios. ¿Por qué no le das las gracias en esta hora ahí en tu casa? Habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, hasta que Él venga, hasta que la trompeta suene y seamos levantados y seamos arrebatados, como dice su palabra. Esto va a continuar. Aferrémonos a esa palabra. Y vamos a entrar al segundo punto para terminar sobre la vida de Elías. Yo te invito a que leas la vida de Elías. Es maravillosa, te vas a sorprender de lo que Dios puede hablarte a ti a través de la vida de este profeta. En el capítulo 18 y 19, voy a dar rapidísimo una pequeña reseña para que entremos en el capítulo 19 en una situación que también Elías pasó. Elías se enfrenta en el capítulo 18 a un pueblo que había abandonado su temor y su adoración a Dios. Y viene una demostración del poder de Dios sobre aquel altar donde él puso aquel toro y pidió que le pusieran agua, y tú conoces esa historia, y aquellos sacerdotes danzándole al otro Dios y Elías esperando su turno. Y cuando le llegó el turno de Elías, él oró porque descendiera fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. Entonces esa es la historia del capítulo 18, que te invito a que la leas en casa. El capítulo 19, ya pasó todo eso. Elías ora por la lluvia. ¿Te acuerdas que estaba en sequía? Y viene la lluvia, pero también viene una situación en la vida de Elías que se le presenta. Aquella mujer, aquella esposa del rey Acab, Jezabel es su nombre. Aquella mujer era una mujer mala, era una mujer idólatra. Entonces Jezabel manda una amenaza de muerte para Elías. Y la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 1 y 3 dice: tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Huyó de norte a sur. En un estudio que hicimos acá en la iglesia, vimos en el mapa cuánto territorio tuvo que correr Elías lleno de miedo. Casi 500 kilómetros del norte hasta el sur. Dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida.
analizamos y quiero hacerte unas preguntas y que tú me las contestes ahí en casa. ¿Elías era el profeta de Dios? La respuesta es sí. ¿Había visto él el poder de Dios en su sustento en el arroyo y en la viuda de una manera sobrenatural? La respuesta es sí. ¿Era un hombre como tú y como yo? Claro que sí, era un hombre lleno de pasiones. Santiago 5:17 habla de él y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. En algún momento podemos tener temor o miedo o angustia por esta situación que nos está pasando. Pero quiero que tú y yo veamos la gracia de Dios, el amor de Dios, la benevolencia de Dios en medio de todo. Aunque Elías, después de ver esa demostración de Dios a través de él bajar fuego, ahora se ve angustiado por la amenaza de una mujer que lo amenaza con quitarle la vida. Elías huye, y en ese huir, la palabra de Dios dice que llega a un lugar y se sienta y se pone a descansar. Y quiero que leamos juntos en el capítulo 19 del versículo 5 al 8. Dice: entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía. Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Yo quiero que veas esto. Elías está lleno de miedo, se dejó influir por una amenaza de muerte. A lo mejor quitó los ojos de aquel Dios poderoso y él dijo: yo corro por mi vida. Pero aún así, en medio de esa duda, yo quiero que veas esto: Dios no lo abandonó. Al contrario, Dios estuvo ahí con él, conociendo que es un hombre como tú y como yo, que tenemos debilidades. Pero ahí está Dios, la grandeza de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Entonces le dice, él manda un ángel que lo despierta y ya le había preparado. ¿Te imaginas ese cuadro? Un ángel haberle preparado ahí comida. Levántate y come, dice la palabra. Elías se despertó, miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado. ¿Te imaginas el olor de ese pan hecho por manos angelicales sobre piedras calientes y un jarro de agua? ¡Qué alivio! En medio de angustia, en medio de huir por miedo, tú tienes preparado, Señor, algo que con el olerlo, y tienes un exquisito vaso de agua para mí, para saciar mi sed, para darme paz. Así que comió y bebió. ¿Y sabes qué hizo? Se dio la vuelta y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. ¿Puedes creerlo? Entonces el ángel del Señor regresó. O sea, el Señor dejó ahí que durmiera a su hijo. Lo alimentó. Y entonces ahora le permite descansar. A lo mejor este tiempo es para eso. El Señor está permitiendo que tú y yo descansemos de tanta cosa que teníamos en la cabeza, que eran innecesarias, que ahora nos estamos dando cuenta que eran innecesarias. Tantas preocupaciones, tanta angustia por cosas, como decimos, superfluas o superfluas, ¿cómo es? Superficiales. Aquí tengo mi apuntador maravilloso. Dana, gracias por estar aquí conmigo siempre. Y no quiero mencionar al otro que está allá porque, bueno, lo menciono. Benji está allá también con nosotros. No nos damos cuenta de que el Señor está tomando un tiempo para nosotros, le dio de comer y lo dejó dormir. Y la palabra dice que Elías volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó. ¿Puedes imaginarte este cuadro? Llenarlo de paz y de tranquilidad, y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. ¿Ves la provisión de Dios? De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti.
En la Reina Valera dice, porque largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente, y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y hoy estamos comiendo palabra de Dios, y que esta palabra de Dios te dé la fuerza suficiente para el camino que nos resta, tal vez 27 días. Que esta palabra de Dios te sostenga y te dé fuerzas para el tiempo que nos resta estar en esta cuarentena. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y ahí él iba a tener un encuentro con el Señor maravilloso, que yo te invito a que leas esa vida de Elías, que te va a dar gran consuelo y te va a fortalecer. Le dio fuerzas suficientes para caminar 40 días y 40 noches. ¿A qué te suena esa cuarentena? Que el Señor te dé fuerzas a través de su palabra, a través de su sustento, a través de esa gracia derramada sobre nosotros en medio de un problema que puedas pasar. En medio, inclusive, si alguno de nosotros vamos a ser infectados por este virus, en medio de ese tiempo, Dios te dé fuerzas y me dé fuerzas para ese camino que nos falta. Y Dios ha preparado este pan y esta agua fresca para ti y para mí. Tómala con ojos de fe, no veas el arroyo secando, no veas una viuda pobre. Ve la palabra de Dios sobre tu vida, y Dios puede usar lo que Él quiera para sostenerte. En medio de todo esto, tenemos un Dios lleno de gracia, de amor, y que Él sabe nuestras necesidades físicas y espirituales. No veamos lo que ya te dije, veamos a un Dios de provisión, a un Dios que su presencia está con nosotros. Y yo te invito en esta tarde a abrir los ojos, abrir tu corazón y decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor mío, me has dado esta agua fresca para mi vida. He visto, Señor, a través de tu palabra, y he oído a través de tu palabra que tú nos sustentarás en todo tiempo, aún cuando nosotros huyamos de una amenaza de muerte. Aún ahí tú te haces presente de la manera más sublime, de la manera más amorosa y más bondadosa. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su rostro sobre ti, que el Señor te guarde, te abrace. ¿Te acuerdas del salmo que leímos? Él nos abraza todos los días. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Seremos como árboles que echan raíces, y estaremos frondosos en medio de todo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Y vamos a hacer una oración juntos en esta tarde. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que siempre estás con nosotros en todo tiempo. Que aún en cualquier situación, como tu siervo Elías, Señor, en todo tiempo tú lo sustentaste. Tú estabas adelante de él, como estás hoy adelante de nosotros. Nosotros estamos viviendo este tiempo que el arroyo se está secando, pero tú ya tienes listo lo que sucederá para nosotros mañana. Y por eso, Señor, nos alegramos y te damos honra y te damos gloria, Señor, a ti. Nos gozamos en esta presencia tuya, en la presencia con tu iglesia reunida en casa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, por tu sustento. Gracias por hoy, Señor, poder deleitarnos en el olor fresco de un pan horneado por ti, Señor, y de un vaso de agua fresca. Como tú le dijiste a aquella mujer, Señor, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Señor, ayúdanos y fortalécenos, bendícenos y guárdanos, y llénanos cada día de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia,
Los amamos, que Dios los bendiga. Nos da gusto. Recuerden, a partir de mañana a las 9 de la noche